Ya estamos con el abogado y exdirector de la Dirección General de Aguas, Matías Desmadril. Matías, gracias por acompañarnos en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, primero, la discusión del agua es un gran tema y por supuesto que también va muy de la mano con los cambios que se está dando a nivel nacional. Esto en un contexto de mega sequía. ¿Cuál es, para comenzar la conversación, tu análisis con respecto a cómo se está discutiendo el tema del agua en Chile? Bueno, Nicolás, es difícil dar una respuesta que trate de resumir o sintetizar una temática que tiene múltiples, digamos, aristas. Hay una arista legal, constitucional, pero también institucional, otra material. O sea, hoy día estamos en una situación material de menor disponibilidad de agua que nos tiene sometidos, digamos, a un estrés hídrico que en Chile muchas veces no se dice, pero está a nivel 18 a nivel global con los países con mayor estrés hídrico. En consecuencia, el desafío es múltiple, es de gestión, es de abastecimiento de agua potable, no solamente como muchas veces se presenta, es una discusión de propiedad, del derecho de agua, que podremos, digamos, ahondar en eso. ¿A tu juicio se ha concentrado mucho eso en el tema de la propiedad del agua? Por supuesto, si uno mira, digamos, la discusión en la modificación del Código de Agua, que llevamos 11 años, y Chile, el agua es un bien nacional de uso público desde el año 1855. La propiedad siempre ha existido. Lo que ocurrió el año 80 con la Constitución que se va a modificar es que esa propiedad sobre el agua que ya existía se elevó a rango constitucional. Pero claro, cuando discutimos, digamos, de entregarle herramientas a la autoridad, de tomar decisiones excepcionales, de privilegiar el consumo humano, a la fecha eso no ha sido obstáculo. La Corte Suprema lo ha ratificado, que el Estado debe garantizar el acceso al agua potable. Y quizás la mejor demostración hoy día es que estamos a puertas de aprobar un tremendo cambio en la legislación de agua, que podríamos hablar verdaderamente de un nuevo Código de Agua, que digamos, aborda más de 300 artículos, digamos, de modificación, y eso se está aprobando. Hay un amplio consenso con la Constitución vigente. Por lo tanto, yo diría poner la ficha o digamos, la discusión únicamente en la propiedad, y además vestido, digamos, de un mito que se ha ido, digamos, instalando, que hay poco, digamos, de verdad en eso, me parece que no es lo adecuado. O sea, la Convención hoy día tiene una gran tarea y me parece muy bueno que el agua esté situado en los lugares de mayor interés, pero, digamos, no centrar la discusión únicamente en una cosa como la que estamos planteando. Ahora, uno de los puntos claves de las discusiones que lleva harto tiempo, varios años, tú decías, la reforma al Código de Aguas lleva 11 años, si no me equivoco, es los derechos de perpetuidad. Y esto también que para muchos no se entiende de la posibilidad de tener ese derecho al agua y finalmente arrendarlo a otra persona o a otra empresa. ¿Cómo se ha desarrollado también a tu juicio esa discusión? Son muchos aspectos, estoy de acuerdo contigo, pero obviamente lo que sale más a la ciudadanía es esto de la propiedad misma. Mira, el derecho indefinido, más que perpetuidad... Sí, indefinido, más que perpetuidad. Efectivamente, ha existido también siempre. Eso es lo que muchas veces no se dice. Hace poco hubo un paper de la Universidad de Osaka, de Tokio y de la NASA, y analizaron más de 296 regulaciones a nivel mundial, y ese mercado del agua, que no es otra cosa que la posibilidad de que ese título, derecho de agua, distintas denominaciones, puede transferirse. Y en esos países, o sea, en todo ese análisis, más del 40% de la población, hoy día, digamos a nivel mundial, en esas legislaciones hay un mercado del agua. Quizás el caso más paradigmático, China. China fue cambiando su legislación hacia un modelo muy similar al nuestro, como el de California, como el de Australia, como el de Nueva Zelanda, y más de 59 países que tienen una legislación en ese aspecto muy similar a la nuestra. Ahora, ¿tiene beneficios este sistema? Por supuesto. Ahora, el mercado, digamos, no es una cuestión absoluta. Hoy día hay, como decía, ha habido propiedad, el agua es un bien nacional de uso público desde hace más de un siglo, y la existencia de un derecho de agua, a quien sea, a un minero, a un agrícola, quien sea el titular del derecho, Nicolás, puede verse expuesto a limitaciones de parte de la autoridad, y el día que esos proyectos, por ejemplo, se evalúan ambientalmente, si es que generan impacto, por mucha propiedad que haya, digamos, la autoridad puede perfectamente impedir que ese proyecto se desarrolle, o ese proyecto se desarrolle pero sujeto a muchas, digamos, limitaciones. Y eso actualmente está ocurriendo.
Ujú. Claro, a juicio de los críticos, eso finalmente no se aplica en la práctica. Quiero tener tu visión con respecto a eso. Me imagino que tú piensas que es todo lo contrario, que efectivamente están las herramientas para, si es necesario, llegar a horas de mitigación. Bueno, ahí hay un tema más bien de las autorizaciones ambientales, pero desde el punto de vista del derecho del agua para los proyectos, y me voy a centrar en la minería, por supuesto, ¿cuál es el análisis también que se da en torno a ese contexto y lo que se discute hoy? Específicamente lo que vamos a ver seguramente en la Convención Constitucional. Mira, Nicolás, han habido recientemente proyectos de gran envergadura, la gran minería en Chile, que han, digamos, tenido sus derechos de agua, sus resoluciones de calificación ambiental favorables y han tomado la decisión porque se han generado efectos o impactos, digamos, que no son, digamos, aceptables, o por una decisión voluntaria de las compañías que han ido a, digamos, reemplazar su suministro de agua del agua continental, de un acuífero, un río, por agua desalada. Y cuando la autoridad ha aplicado las restricciones y la disposición, las herramientas las tiene, yo diría que ahí, y tocamos otro punto, Nicolás, sumamente relevante, que quizás las herramientas hoy día se están perfeccionando, profundizando, pero es que la autoridad efectivamente, y esa es la discusión de la institucionalidad del agua, ¿sí?, es quién la autoridad, quién va a ser ese ente que va a regular este desafío tan complejo que tenemos como país. ¿Hay un problema, a tu juicio, de la estructura institucional, de quién tiene las facultades, quién tiene finalmente el sartén por el mango cuando hay un problema con ese derecho de agua o cuando hay que readministrar ese derecho de agua? Por supuesto. Acá, al ser un bien nacional de uso público, el Estado tiene un rol fundamental. Hoy día es encabezado por una organización que se llama la Dirección General de Agua y se ha propuesto, y han habido dos alternativas, digamos, arriba de la mesa, la subsecretaría, que es un órgano más político, ¿sí?, a una agencia, a un servicio que sea más autónomo, técnicamente más capaz. Pero siempre estamos hablando de una gestión y un lineamiento, una fiscalización que lo da no el mercado, tiene que ser la autoridad. Matías, lo que yo siempre he escuchado con respecto a la Dirección General de Agua, que uno entendería ya por el nombre, es justamente quien tiene que ir definiendo, determinando y aplicando las herramientas, que son distintos órganos de la institucionalidad los que finalmente también tienen que conversar con la Dirección General de Agua y que se burocratiza mucho. Para ser más específico, con tu experiencia siendo exdirector general de Agua, ¿se da eso? Son muchos organismos de distintos ámbitos, desde la minería, desde lo medioambiental, desde lo social, desde el desarrollo, desde economía. Estoy hablando a nivel quizás de gobierno central, pero cuando vamos ya a nivel regional, son muchísimos más los que están inmersos, digamos, en esta discusión. Sí, hay un estudio del Banco Mundial en que es un diagnóstico bien detallado y, claro, determina que hay más de 40 organismos que tienen una injerencia sobre el agua. ¿40 organismos? Más de 40 organismos. Ahora, a nivel mundial también todos los modelos, digamos, no hay un órgano único. Entonces, digamos, la EGA ha hecho un tremendo trabajo. Lo que ocurre es que el desafío hoy día indudablemente es mucho más complejo y la perspectiva, digamos, no es muy auspiciadora. Y la pregunta de fondo es si queremos tener siempre una autoridad pública, y en eso creo que hay mucho consenso, pero una autoridad pública con capacidades técnicas, autonomía, con todos los recursos que se requiere, o, digamos, un subsecretario, un gobierno de turno, que es muy legítimo, digamos, pero que un día va en una dirección A, puede el día de mañana variar una dirección. La dificultad en estas decisiones es lo político con lo técnico, llegar a un consenso, un punto en común, digamos. Exacto, exacto. ¿Y tú lo ves posible? Yo personalmente participé de la Mesa Nacional del Agua, donde se trabajó el planteamiento de la institucionalidad nueva. Varios, digamos, por una postura, digamos, que fuese una agencia, que era una propuesta del Banco Mundial, que era la mejor, digamos, política pública esperable para la realidad chilena. Quizás lo otro es más fácil, puede vender un poco más de votos para algunos, pero la solución técnica, con una mirada más de largo plazo, si empezamos a hablar de desalación, de gestionar esta sequía, de además aplicar una normativa nueva que va a ser mucho más profunda y con mayores, digamos, potestades para la autoridad. Eso con un órgano como el que se está planteando, francamente me parece que no es, digamos, el camino correcto. Matías, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa, que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Hasta luego, gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.